cada uno tiene que saber y entender es que el derecho vive el conflicto. Y cuando hablo de conflicto no es para hacer el conflicto, sino hablo para evitar el conflicto. Y ahí parte la importancia del proceso penal. Porque mal se entiende que el proceso penal es el conjunto simple de normas que se agrupan. Eso no es un proceso penal. Porque todo esto entra en combinación en tanto y en cuanto pueda respetar derechos y garantías de las personas. El tema para hablar de la contrarreforma es muy simple, la inseguridad ciudadana. El que me diga que con la ley se va a cambiar la seguridad, acaban de cambiarlo, lo hablaremos en un rato. Bueno, ¿cuándo lo han cambiado? Hace más de una semana, perfecto. ¿Ya no muere gente en la ciudad? Sí. ¿Ya no hay robos? Sí. ¿Entonces qué pasó? Saludos a la comunidad jurídica, este es un nuevo capítulo de GEPUD Podcast y hoy tenemos como invitado al doctor Vladimir Padilla Alegre. Él es profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica y abogado litigante. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, a tus órdenes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y en este programa vamos a hablar de muchos aspectos relativos al derecho procesal penal, ¿no? Particularmente nos vamos a referir en esta oportunidad a lo que es la acción civil en el proceso penal, pero también otros aspectos que usted ha tratado a lo largo de su carrera, como son las diligencias preliminares, el tratamiento del agraviado o su opinión respecto a determinadas reformas que se han hecho en el proceso penal. Antes de ello, quería iniciar preguntándole cómo es que usted se enfoca en el estudio del derecho procesal penal, porque tradicionalmente siempre se ha reforzado la idea de que se tiene que aprender el derecho penal sustantivo y entiendo yo que no era muy fuerte la necesidad de estudiar derecho procesal. ¿Cómo es que usted se enfoca en este ámbito? Bueno, yo diría que en mi caso el principal tema de atracción no fue el derecho procesal penal ni el penal. Uh-huh. A mí siempre me ha gustado las matemáticas y un tema de singular punto de atención fue probablemente el derecho tributario. Uh-huh. Y tal vez el derecho tributario y la contabilidad fueron puntos que a mí trajeron mi atención, Uh-huh. pero también trajo mi atención buscar realizar una revista interdisciplinaria Uh-huh. dentro de la universidad. Y eso trajo consigo que, atraído por esa afición, quisiera practicar en una institución sin fines de lucro en el área de una revista. Uh-huh. Esto hizo que luego de desarrollar diversas labores ahí, me invitaran a quedarme en el área que ellos tenían legal penal. Uh-huh. Yo la verdad es que dije que no, porque en ese entonces, pues la mirada, estamos hablando fines de la década del 80, la mirada que uno tenía al derecho penal era bastante negativa, ¿no? Uh-huh. Porque era la mirada hacia delitos tal vez de sangre. Uh-huh. Entonces, claro, me hicieron la pregunta bastante tentadora, y es que si alguna vez yo había estado en un tema penal, y la respuesta fue que no. Entonces me dijeron, ¿por qué no pruebas? Y si te gusta, pues te quedas, y si no, te vas. Uh-huh. Y claro, y eso fue lo que hizo que una vez que puedes ver la utilidad en la cual puedes actuar, definitivamente creo yo que es una de las ramas más importantes del derecho, y por eso Uh-huh. es que a tu pregunta, ¿por qué procesal penal y no penal? Yo no creo que una u otra rama sea más importante, Uh-huh. pero ¿por qué me atrapó el derecho procesal penal? Porque en ese entonces el tinglado de reforma procesal que había en la década del 90 con el gobierno de Fujimori, que le guste o no le guste a muchos, hizo un sinfín de reformas normativas que hasta el día de hoy permanecen. Uh-huh. Entonces, era un enredo el tema del proceso penal, y más aún las legislaciones especiales. Entonces, mira, ningún texto te iba a ayudar a poder desentrañar el tema de la comprensión de los aspectos procesales que existían en el Perú, más aún la existencia luego de tribunales sin rostro que se sustentaban tal vez en experiencia de otros países, el tema de empezaba la delación o el arrepentimiento, que hoy en día pues se habla de colaborador eficaz, Uh-huh. pero en ese entonces eran grandes desafíos que rompían las figuras clásicas del proceso penal en sí. Uh-huh. Hoy, más de 30 años después,
ya es prácticamente aceptable que las personas consideren que eso está bien. Sin embargo, eso te empieza a plantear grandes desafíos que en su momento lo desconoció, sonaba atrayente, más aún cuando también tú tenías procesos que veías que en la región eran criticables, como el proceso sumario, y veías también las atrocidades que se dan dentro del proceso penal, ¿no? Entonces, a la llegada de muy pocos libros también aquí, es que, quieralo o no, uno empezaba a tener esa inclinación, más aún donde yo creería que no ha variado mucho, es que no vas a tener una justicia predecible en el sentido de los casos totalmente definidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que hay casos claros, grises y pues oscuros. Me queda claro que en los casos grises no hay una predictibilidad, pero los oscuros o los claros sí. Pero aquí pues no hay nada de eso, ¿no? Entonces, eso me trae conmigo a la reflexión de que hoy en día el derecho procesal sigue siendo, sobre todo en materia penal, algo aún inexplorado, algo aún incomprendido y muchas veces alejado de la propia razón del derecho, tanto por litigantes, por fiscales y por jueces. Y donde por más que traten de darle explicaciones venidas, se olvidan de la primera razón, que es el ser humano. Entonces, he ahí tal vez el apasionamiento que uno siente al poder leer, sobre todo clásicos, en los cuales uno va viendo que el principal interés tal vez en ellos se ha perdido el día de hoy, ¿no? ¿Y cómo es que llega a serse profesor? Bueno, yo te podría decir que mi inclinación como profesor, creo que en parte es innato, ¿no? Porque yo te hablaba hace un rato, a mí siempre me han gustado las matemáticas, he tenido facilidad con los números y a pesar que tenía prohibido de pequeño trabajar, nunca me ha gustado depender de mis padres y siempre de los 7 años buscaba trabajar en algo. Y a los 9, 10 años daba clases a otras personas. Y de esa manera pues me cacholeaba y daba clases de matemáticas. Entonces buscaba la forma más simple de preparar y enseñar, ¿no? Tanto así que a veces algunos profesores también me pedían que pudiera resumir alguna cosa. Y poco a poco después llegué a ser asistente de cátedra. Inclusive me da la impresión que fue uno de los primeros jefes de práctica de lógica de la universidad. Y en esa línea pues fuimos preparados, seleccionados. Y siempre me gustó el tema de la docencia, pero siempre desde un punto de vista que yo siempre he querido compartir con aquellos que me han ayudado en la docencia, ¿no? Que es compartir conocimiento y no demostrar que tú tienes información que otro no la tiene, porque todo es bien relativo. Y hacer docencia no es un tema sencillo en nuestro país. Más allá de los diferentes cambios que se han dado, yo creo que el mejor docente es aquel que te dice que ignora muchos aspectos, porque es imposible que alguien los conozca todos. Es imposible también que alguien pueda saber con exactitud todo aquello que pueda darse en determinado contexto si previamente no analiza el suyo. Hay muchos que pueden saber muchas diferentes realidades foráneas y no la propia. Entonces, yo creo que para poder enseñar lo propio, uno no solamente debe conocer la norma, sino debe conocer la realidad, que es algo importante. Y esto, pues yo diría que la docencia me ayudó en demasía, ¿no? No solamente en aprender de alumnos, porque te mantiene vivo y activo intelectualmente, sino en conocer diferentes realidades. Tú puedes leer un texto, pero el texto tiene la desgracia de quedarse congelado en el tiempo. El texto no se actualiza. El intercambiar experiencias con un alumno, el alumno te puede decir, profesor, aquí en tal zona no es así. Nosotros interpretamos de tal manera la ley. Y tú decir, pero eso no es correcto, porque el acuerdo plenario dice tal cosa, y te van a decir, sí, pero ¿y qué es el acuerdo plenario? O la actualización de la ley dice tal otra cosa. Sí, pero acá la justa llega el peruano. Pues, ¿no? Cosas como esas que tú te haces comprender
que nuestro país tiene realidades diferentes y a veces, pues valgan verdades, todo lo miramos con la lupa desde un tema centralista, ¿no? Todo se da en Lima y todos creemos que todo el mundo piensa como Lima. Y eso no es la realidad, ¿no? Sí. Hay una frase que dice algo así como que nunca uno tiene más libertad que cuando está en un salón de clases, ¿no es cierto? Libertad de pensar. Usted tiene a su cargo, y justo me lo estaba comentando antes que iniciáramos la entrevista, el curso de litigación oral en la Católica. De hecho, yo he tomado conocimiento de ese curso porque varios amigos que tengo que ahí me lo recomiendan y lo mencionan a usted constantemente. Lo que me lleva a preguntar es, ¿cuál es el método que usted utiliza al momento de enseñar Derecho Procesal Penal? A ver, hay dos aspectos, ¿no? El primer tema, creo yo, que cada abogado se debe convertir en su mejor versión. Y cuando hablo de abogado, no hablo de litigante. Hablo, lo primero que cada uno tiene que saber y entender es que el derecho vive el conflicto. Y cuando hablo de conflicto no es para hacer el conflicto, sino hablo para evitar el conflicto, para saber identificar dónde está el problema. Porque mientras no lo hay, pues definitivamente no va a existir ningún tema de necesidad. La norma está hecha para evitar el conflicto. Hay abogados que están también para evitar ello, los asesores, los consultores. Y en esa medida, los jueces están para solucionar el conflicto. Y hay abogados litigantes que están para también remediar ese conflicto y los fiscales para perseguir un delito proveniente de un conflicto. Entonces, en esa medida, los cursos van diseñados, el de procesal penal, a establecer instituciones procesales y a desarrollar sobre la base de qué se requiere en cada institución. No es el conjunto de normas, o sea, es decir, cada alumno deberá comprender qué es lo que se requiere en la base del proceso penal, porque el código puede cambiar. Y de hecho hablaremos seguro más adelante los últimos cambios normativos que se han dado, que como te darás cuenta, valgan verdades, no se trata de cambiar leyes y con eso creer que se va a cambiar la realidad. Nadie cambia de sabor la comida cambiando el menú del chifa, o sea, tienes que cambiar al cocinero. Entonces, eso de creer que simplemente vas a cambiar y decir, a partir de mañana las personas van a ser honradas, listo, se solucionó el problema, entonces legislaría todo el tiempo. Y esa es una gran mentira. El curso de seminario de Estrategia Procesal y Litigación Oral, llamado hoy en día así, es un curso que nace hacia mitad de los años 2000, me parece que es 2006, 2007, nace por una inquietud que tuve, por cuanto en la Universidad Católica no existía ese curso. Es más, yo puedo decirlo con total apertura, que no solamente no existía, sino no teníamos tampoco un aula donde se pudiera debatir eso. Y se pide que se pueda tener, como lo tienen muchas universidades al interior del país. De hecho, mi experiencia, conozco todo el país porque he ido a enseñar, salvo dos departamentos, Huancavelica y Amazonas, que todavía por hay que razones no puedo vivir. Después todo el Perú lo conozco. Y en esa línea tenemos salas de audiencias ahora en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica. Pero en ese momento, mira, como anécdota te cuento que no se podía llamar seminario de integración como se hace ahora, porque hay todo un derrotero. Y en su momento, pues, el decano en ese entonces, pues tomó prestado el nombre de un curso, que era Derecho Procesal Penal Especial. Ya. Entonces, ese curso, pues, salvaguardando lo que está estructurado, se tocaba partes que no se tocaban en Derecho Procesal Penal. Y en ese sentido, se colocaba gran parte de litigación. Hasta que después ya salió este curso de seminario. Y como tal, ya tiene independencia propia. Pero se ha mantenido este curso, o sea, lo reviví. Es un curso que se dictó en la década del 70, lo reviví y ahora ve todo lo que son procesos especiales. En esta línea,
no solamente ahora se dicta seminario de integración de estrategia procesal en materia penal, sino civil, también lo hay en arbitraje y en otras materias. Entonces, me parece perfecto, o sea, porque, vamos, la litigación no es propia o exclusiva del tema penal, sino también lo vas a tener en otras materias laborales, en familia, en fin, ¿no? Y bienvenido sea, cuanto más información pueda tener alguien que se está formando en el derecho, va a ser mucho mejor, ¿no? Antes de que empezáramos la entrevista, usted me estaba diciendo que había sido parte de la comisión reformadora que había sugerido la reforma del plazo de las diligencias preliminares. Aún así, digamos, no ha existido una reforma definitiva en cuanto al plazo de las diligencias preliminares. O sea, ahora se apela al plazo establecido jurisprudencialmente por la Corte Suprema cuando dice que no puede ser superior al plazo máximo de la investigación preparatoria formalizada. ¿Cuál es su opinión, primero, sobre esta posición adoptada por la Corte, pero que aún así es constantemente, digamos, no acatada por el Ministerio Público o por algunos fiscales, por lo menos? A ver, yo siempre he dicho que nos ha servido de experiencia que el legislador quiso una cosa y la práctica es otra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que va quedando claro es como la mamá que sale embarazada, mientras el bebé está en el vientre de mamá, el bebé come y siente lo que mamá también siente. Pero una vez que ella nace, pues el bebé tiene sus horas de sueño y tiene también su propia independencia. Algo así pasa con el código. ¿Y qué es lo que sucede? Y ahí parte la importancia del proceso penal. Como institución hablo, ¿no? Porque, fíjate, mal se entiende que el proceso penal es el conjunto simple de normas que se agrupan. Eso no es un proceso penal. Porque todo esto entra en combinación en tanto y en cuanto pueda respetar derechos y garantías de las personas, de los seres humanos. Porque si no entra a respetar eso, definitivamente cualquier cosa menos derecho procesal. Y yo me temo que estamos frente a eso, porque se está buscando privilegiar bajo el amparo de inseguridad ciudadana y otras cosas más que, valgan verdades, no comulga con el tema de justicia en el sentido de que la prioridad de la administración de justicia no es la seguridad ciudadana, es la administración de justicia, que es totalmente diferente. Entonces, bajo ese parámetro, se llega a juzgar a personas donde ya se les considera culpables. Entonces, ahí empieza todo un descalabre y un problema. A lo que tú dices, no hay una definición clara de lo que es una diligencia preliminar. Es una definición totalmente sinuosa. La sentencia plenaria casatoria 01 del 2017, con el término sospecha, dice, oiga, uso este término, pero no es el término coloquial. Entonces, ¿para qué lo usas? El castellano es tan rico que ¿para qué usas términos que es como decirte, mira, es azul, pero no es azul ya? Y para usar el término azul. Y para que la gente lo entienda, cuando tú interiorizas un concepto en la persona lo va a interiorizar. Cuando yo digo claramente, y siempre lo digo, eso es ojo, no es un concepto mío, es un concepto de psicología. Cuando digo, por favor, piensa un plátano, vas a pensar en la figura de un plátano. Cuando te digo, por favor, no pienses en una taza, inmediatamente vas a pensar en una taza. Entonces, si te digo, por favor, hablemos de sospecha, el término sospecha implica no un aspecto objetivo. Entonces, ¿para qué lo usas? No, pero yo no quiero decirte que lo uses en ese aspecto subjetivo o totalmente gaseoso. Nah, ya lo dijiste. Del momento que lo fijaste, sospecha inicial, sospecha reveladora, olvídate. Lo que va a creer la mayoría de personas es, cuando me dice sospecha es totalmente que puedo yo presumir, ¿te das cuenta? Y así es donde se empiezan a construir. Por eso hoy en día no se entiende por qué a fulanito o a fulanita puedo perseguir, puedo suspender y al fulanito o fulanita no.
La pregunta del millón, y yo siempre lo he considerado, el código nunca definió, y esto es porque el código es un Frankenstein. Y desafío a cualquiera que haya estado metido en el código. Yo, como tú bien decías, he estado en la reforma del código del 2013 con notables profesores, entre ellos Mario Rodríguez, Jorge Chambó, Julio César Espinosa, y veíamos la falta de articulación que existía y algunas cosas. En la diligencia preliminar, por ejemplo, el plazo inicial era 20 días. ¿Cuánto tiempo podría tomar un fiscal para poder definir, en mi concepto, la identificación de una persona o elementos para poder vincular a una persona con la vinculación de delito? Ojo, cuando nace este código no se tenía ni idea de crimen organizado, es decir, no estaba vinculado, estaba pensado para delitos de investigaciones simples y complejas. Entonces, claro, de ahí nace el tema de crimen organizado y se dice, no, pero dejémoslo de lado. Yo creo que para eso, por ejemplo, podemos hablar de un proceso especial de crimen organizado. Porque las reglas son diferentes. El problema está donde tú quieres exceptuar la regla. Ya no hay regla, ¿va? Entonces, si tú revisas los primeros pronunciamientos de la Suprema, cuando se quería exceptuar la regla, vas a tener la sorpresa que la Suprema decía, oye, ¿cómo vas a diferenciar en diligencias preliminares si hay investigaciones simples, complejas? Eso no existe aquí. ¿Y cuál es el problema? Por eso yo te digo, a mí sí me preocupa, y por eso mi pasión de conocer el proceso penal peruano, sobre todo, es que no tenemos una directriz clara. ¿Y dónde va eso? La directriz clara o la ausencia de una directriz clara va en que ¿dónde cambia? ¿Porque se sentaron a meditarlo? No. Cambia porque sale un caso donde plantea este desafío y donde si a esa persona que planteó el caso le daba la razón, salía libre. Entonces, para no dejarla libre, deciden cambiar el criterio. Entonces, eso no es procesal, pues. ¿Te das cuenta? Y pasa el tiempo, pero dicen, oye, en esta ocasión, ya, como es complejo, vamos a... Ya, antes no se aceptaba, ahora jalamos la pita para que sea complejo. Y llega otro caso, con connotación política, y cuando quieren reclamar, dicen, ¿y ahora qué hacemos? Fácil, pues, si ya lo hicimos la vez pasada, ¿por qué no lo hacemos ahora? También, pues. Entonces, nos hemos inventado plazos que no existen en el código, y que no existía. Entonces, cuando tú me dices que, claro, la Suprema ha colocado... ¿Y dónde está el fundamento? Porque eso de que es igual que la investigación preparatoria, pues sincerémonos, ¿sabes qué? Y yo creo que ya llegó el momento, porque ya estamos a 20 años de la creación de este monstruo. Un monstruo normativo que se ha hecho añicos, ¿no? En el sentido de que se lo han querido tumbar por todos lados porque no tiene coherencia. Entonces, en esa línea es, oye, a ver, busquémosle coherencia. La diligencia preliminar en realidad tiene ese rol que hemos dicho. No seamos hipócritas, pues. ¿Qué es lo que quiere hacer el fiscal en la diligencia preliminar? Quiere tener tiempo. Y si quiere tener ese tiempo, pues establezcámosle el tiempo, pues. O sea, pero establezcamos algo objetivo. Algo donde cualquiera de los ciudadanos sabe, el fiscal tiene un plazo para poder investigar. Claro, si tú le preguntas a un fiscal, los fiscales te van a decir que no, pues. ¿Por qué? Porque te va a decir, no, es que el tiempo es muy ingrato, porque no hay recursos. Ya, entonces, ¿quién lo tiene que pagar eso? Una persona. Y la pregunta que yo hago es, ¿eso es civilidad? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar la persona? Porque el Estado está en la obligación de hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces, claro. Por ejemplo, en un hurto simple, ¿cuánto tiempo tiene que investigar el fiscal? Supuestamente el plazo simple. Ya, pero la pregunta es, ¿lo cumple? No. No. ¿Y por qué no lo cumple? Porque es simple, pues, porque fíjate tú, si uno se mira los principios básicos del derecho penal, te darás cuenta que ahí vas a darte cuenta, o del derecho sancionador como tal, que obviamente no se va a cumplir porque no hay ninguna sanción. ¿Pasa algo si se extiende en el plazo? No. ¿Pasa algo si es que cometen un error? No. ¿Pasa algo si se equivoca una persona y la mete en presa? No. O sea,
digámoslo de una manera, hay una impunidad legalizada. Ujú. Ojo, obviamente, claro, ¿qué suena mejor? Suena mejor procesar a la mayor cantidad de personas, pero nadie sabe cuánto es la cantidad de personas. Al inicio, fíjate, el código daba casi tas con tas, o sea, las personas que eran procesadas, llevabas a un casi convencimiento de que ibas a juicio, Ujú. o ellas mismas admitían el tema de su responsabilidad. Hoy en día hemos vuelto a lo anterior. Mm. O sea, lo que criticábamos, lo que queríamos hacer, en pocas palabras, hemos vuelto a lo que no queríamos. Ujú. Entonces, lo que hemos tenido la oportunidad de gozar de la presencia de Florencio Mixán, de Binder, de grandes reformadores en Latinoamérica, vemos cómo la reforma ya no existe, sino hay una contrarreforma. Y la Ujú. pregunta es, ¿por qué? Ujú. ¿Por qué hay intereses? O sea, no hay otra razón, ¿te das cuenta? Porque el tema para hablar de la contrarreforma es muy simple, la inseguridad ciudadana. Ujú. Nuevamente, oiga, el que me diga que con la ley se va a cambiar la seguridad, acaban de cambiarlo, lo hablaremos en un rato. Bueno, ¿cuándo lo han cambiado? Hace más de una semana, perfecto. ¿Ya no muere gente en la ciudad? Ujú. Sí. ¿Ya no hay robos? Sí. ¿Y ya no hay violaciones? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Me quedo con varias cosas en las que usted ha dicho. Primero, respecto a las diligencias preliminares. Es un plazo que usted ya lo estableció, no se respeta y se ha intentado crear un plazo, pero en realidad no es un plazo que está en el código. Siendo así, o sea, basándonos solamente en la praxis. Para que Ya. tú veas lo arbitrario, en la comisión dimos 30 días, llegó el Ejecutivo y lo cambió a 60. ¿Por qué? Ujú. Porque le dio la gana. Ujú. Claro. Puede ser, mira, puede ser 120, puede ser 1000 días si quieres. Ajá. Pero la pregunta nuevamente es, ¿para qué sirven las diligencias preliminares? Exacto, justo a eso quería llegar. ¿Vale la pena entonces seguir haciendo, es decir, hablando en abstracto, haciendo esta diferencia entre diligencias Sí. preliminares y investigación Sí, y preparatoria? te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Sí, Ujú. porque la diligencia preliminar es una fase, no es Ujú. una etapa. Exacto, ya. Y por eso cuando alguien dice que la diligencia preliminar forma parte, una subetapa de la investigación preparatoria, en mi concepto, con todo el respeto, no entendió lo que es la investigación preparatoria. Porque la investigación preparatoria establece una etapa de investigación donde tengo indicios reveladores de la existencia de un delito que se los puedo atribuir a una persona. Ujú. Ojo, no Exacto. estoy diciendo que la persona es culpable. Se los puedo atribuir. Ujú. O sea, tengo ese match. No hay prescripción todavía, ni hay requisito de procesabilidad. Ujú. Eso es. En cambio, la diligencia preliminar, en mi opinión, es, o ya sea que no es posible tener elementos de convicción, pero sin individualizar a una persona. Te doy un ejemplo. Alguien viene y dice, yo la verdad, durante todo ese tiempo, pues he estado llevando cocaína a Europa. Ujú. Y te demuestro con mis viajes. Y tú miras y dices, pues verdad, ¿no? Pero habrá que ver un tiempo razonable. Tú no te puedes pasar toda tu vida. Claro. O sea, ¿cuál es tu resultado con eso después? Nada. O aquella persona que alguna vez dijo, mira, yo tenía un hijo, pues lo llevé al río, lo maté, lo descuarticé y lo quemé. Pues es un tema gravísimo. Pero, ¿te puedes pasar toda la vida haciendo eso? No. Mm. Tienes un plazo. O al revés, tienes los elementos que establecen la comisión de delito, Ujú. pero no tienes a la persona que atribuirle. Ojo, eso no genera impunidad. Lo que genera es un archivo provisional Ujú. hasta tener otros elementos que Que podrán identifiquen conllevar a a la persona. reabrirlo. Ajá. ¿Te das cuenta? Pero lo que sucede es que, nuevamente, este tufillo, como este sabor a ajo Ujú. de impunidad, es lo que rodea el ambiente. Ujú. Y es ahí el problema. Todo el mundo habla de impunidad. Yo prefiero hablar en términos de carne luti, de incivilidad. ¿Te das cuenta? O sea, porque eso a mí no me genera impunidad, me genera incivilidad. Ujú. Porque nadie se da cuenta, y acuérdese bien, ¿ah? Nadie se da cuenta de que esta es una máquina que puede atropellar a cualquiera. Ujú. Y ya te está dando cuenta, aquí cae el fiscal de la nación, aquí caen jueces, aquí cae todo el mundo.
Entonces, claro, una vez que cae, cayó, pues. Entonces, nuevamente, el tema en concreto es, uno tiene que saber las reglas de juego antes de. Ujú. Ah, hablando de eso, yo recuerdo que usted hace mucho, unos 2 años en una ponencia, había señalado que usted alguna vez había interpuesto una tutela de derechos porque el fiscal estaba utilizando las diligencias preliminares como si fuera la investigación preparatoria. Mi pregunta es muy simple. ¿Cómo plantea una tutela de derechos en ese sentido? ¿Qué derecho se habría vulnerado? Más allá si se dio la razón o no. O sea, ¿cuál fue su argumento en ese momento? Es que ahí viene el detalle, ¿no? El Ajá. detalle que viene es... La pregunta es muy concreta. En un proceso penal, ¿por qué existe el proceso penal? Ujú. Algunos hablan que es para descubrir la verdad, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo te diera un papel ahorita y te dijera que firmes, y delante de Ya. todos tú lo firmas sin leer, ¿ok? Ya. La verdad es que lo firmaste sin leer, Ujú. pero en ese papel tú reconoces haber hecho algún hecho ilícito. ¿Tú lo cometiste? No. No, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿La que está contenida en el papel o lo que vas a declarar luego? Con este ejemplo lo que te quiero llamar a decir es que nosotros como tal, Ujú. lo que debemos tener muy pero muy en claro es que cuando uno está de cara al proceso, un buen juez no debe dejarse llevar por aspectos de desconocer para qué existe el derecho. Ujú. En primer término. En segundo lugar, tiene que aplicar no solamente su experiencia, sino tiene que aplicar principios generales del derecho. Ujú. Y la pregunta es, ¿para qué existe el 7.1.4? Se supone que un juez de investigación preparatoria, llamado en otros ordenamientos juez de garantía, está para proteger al investigado. Exacto. Ya, y si él está diciendo, oiga, yo quiero que usted analice 1, 2, 3, 4. Acá no hay diligencia preliminar, porque la diligencia preliminar es o bien busca indicios, o bien busca identificar a una persona, o bien busca requisito de procesabilidad. Ujú. Y acá este fiscal no está haciendo eso, sino está haciendo una investigación en mi contra y no me permite, en todo caso, defenderme por X razones. Él lo que está haciendo en realidad es una investigación preparatoria y yo quiero que usted convalide el plazo que hay ahí en esa denominada diligencia preliminar. Primero quiero que reconozca que es una investigación preparatoria. Ya. Y segundo, que el plazo, por ende, el plazo que le he invertido sea de investigación preparatoria. Ujú. El día que tú tengas un juez que diga, en efecto, eso es así, habremos avanzado. ¿Por qué? Porque tú tienes un juez que dice, no, ¿sabe qué? En el código no está eso. Ujú. No puedo avanzar sobre ese tema. Pues simplemente no avanzamos nada. Porque fíjate tú, es como aquel juez que tuvo, yo no diría la valentía, pero tuvo la visión de ver el proceso como realmente es. Oiga, a ver, usted como fiscal se tomó 36 meses para armar una acusación. O 72 meses. Y trae el kilo de papel. Ujú. Y se lo corro traslado a la otra persona. A mí no me parece darle que le pueda dar tan poco tiempo para que conteste. Exacto. Y eso se llama igualdad de armas. Eso está en el título preliminar. Ujú. Sí. Entonces, respecto a eso, yo sí creo que debo de darle el tiempo necesario. Y al respecto lo dice la Convención Americana. Ujú. El derecho a contar con un tiempo para preparar Pero la claro, defensa. Eso es un proceso penal. Y eso tiene un fundamento atrás. Pero claro, si tú tienes a alguien que te dice, no, ¿sabe qué? Eso no está regulado. Y es que desconoce la génesis del proceso. Por eso saber procesar penal, con todo el respeto de mis otros amigos procesalistas de otras materias, es complicado en el Perú. Porque nuevamente, el crimen organizado no existía al inicio. Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hablas de eso, es un tema totalmente diferente. Es una materia muy diferente. Entonces, es ahí, por ejemplo, donde yo te digo, hay que ver mucho más allá del tema. No hay que no te quedes en la tapita de la botella.
analiza todo y después el contenido. Sí. Esa cuestión garantista, que el juez tendría que proteger garantías. Fíjese, hace algunos años también el profesor Gonzalo de Río planteó una tutela para el tercero civil. Él defendía el tercero civil, ya que usted hizo su tesis de maestría sobre ese tema. Y su planteamiento era el siguiente. Él decía, existe una prohibición de que el abogado del coimputado participe en la declaración del imputado. Lo que él decía era, el texto expreso de la ley dice que es para el coimputado y no para el tercero civil. Y su planteamiento era el siguiente, el texto lo dice así y las prohibiciones siempre tienen que ser especificadas en la ley y en cambio las garantías y los derechos, incluyendo el derecho a interrogar testigos, tienen que ser interpretadas de forma amplia. Y aún así, claro, su planteamiento fue declarado infundado en las dos instancias, pero quería preguntarle a usted qué opina de esto, es decir, ¿el abogado del tercero civil tendrá que participar o podría hacerlo si gustase en la declaración del imputado o debe ser considerado un imputado más? Fíjate, para empezar, quiero manifestarte que yo estoy en desacuerdo que el tema del ámbito civil se juzgue en el tema penal. Ajá. ¿Por qué? Porque el tema civil tiene que ser juzgado en el ámbito civil, de exacto. quien conoce el tema civil, que son los jueces civiles. Uh-huh. Desde ya tenemos falencia para que se entienda el tema penal y creo yo que complica, por no decir distorsiona el tema penal, y ahorita lo voy a explicar por qué. Ajá. El tema civil, y voy a explicarlo luego por qué. Ahora, para que la gente lo entienda, acá estamos hablando que se entrelaza un tema penal con uno civil. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿por qué un abogado de un coimputado no puede estar presente en la declaración del otro imputado? En cierta medida, la regla, ¿qué cosa es? Oiga, lo que se quiere es que el imputado declare de la manera más libre posible. Uh-huh. Entonces, en buena cuenta, Uh-huh. la idea, la racionalidad del proceso es que el imputado declare solo. Sí. Uh-huh. O sea, no es solamente el tercero civil, Uh-huh. es que tampoco puede ser el abogado del agraviado. Uh-huh. O sea, no puede haber nadie. Y eso es un tema que tiene que quedar zanjado. ¿Por qué? Porque algunos fiscales dicen, como tú lo señalas, Uh-huh. no, pero es que la norma no lo dice. Uh-huh. A ver, vayamos a la razonabilidad Uh-huh. del texto. Ya. ¿Cuál es la razonabilidad? Que no sea influido psicológicamente de ninguna manera, sino que declare libremente. ¿Por qué? Porque él tiene el derecho a guardar silencio. Uh-huh. Entonces, ¿quieres que declare de la manera más libre o no? ¿Quieres garantizar que él pueda defenderse o no? Sí. Sí, entonces, asegúraselo. ¿Estamos? Uh-huh. Entonces, no hay mucha ciencia en eso. Uh-huh. Puedes leerte el más clásico, por eso nace la declaración del investigado. Uh-huh. Y por eso en el juicio oral también puede declarar cuando le dé la gana. Ahora, algunos inventaron 20.000 cosas. Ahora, en concreto, ¿por qué el abogado del tercero civil tampoco no puede estar? Porque el tercero civil coadyuva en la defensa del imputado. Y si coadyuva, salvo, fíjate tú, salvo, y aquí, por eso hago un matiza, podría estar, es que nuevamente hay que ver la racionalidad. No es porque esté permitido o esté prohibido. Uh-huh. Podría estar presente en tanto y en cuanto coadyuve la defensa. Uh-huh. Van de la misma línea. Doy un ejemplo. Un accidente de tránsito. El abogado del tercero civil dice, no, mire, el peatón se cruzó. Y puede estar presente en la línea para coadyuvar, porque si te das cuenta, son uno solo, porque son dos objetos, penal y civil. Sí. Pero ¿dónde no podría estar? Y en puridad no es un tercero civil. Acá no se ha trabajado, pero debería trabajarse cuando tienen interés contrapuesto. ¿Cómo es esto? La compañía de seguros que dice, oiga, yo no voy a estar aquí porque este señor está en estado de ebriedad y por tanto mi póliza no va a cubrir.
Yo digo esto, por ejemplo, porque he visto en un caso determinado, fíjate, al día de hoy, 2024, qué poco tratado, qué poco comprendido es el tema del tercero civil, que algunos fiscales creen que las compañías de seguro no son tercero civil porque no van a cubrir reparaciones. Al contrario, por eso está en el código de manera expresa. Lo primero que un fiscal debería preocuparse en accidente de tránsito es, ¿hay una póliza o no hay una póliza? Porque amplía la responsabilidad solidaria. Ha habido casos en los cuales he visto que se ha llamado a la compañía y no se le ha querido incorporar porque dicen, no, él no es el dueño del vehículo. Pero claro que no lo es, pues. Para eso está, para ampliar la cobertura. Lo que yo te decía, lo otro. El ámbito civil, en mi opinión, está generando mayores problemas. Hoy en día vemos que se están llevando a cabo juicios civiles dentro del proceso penal. Exacto. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué reglas se aplican? Si yo estoy hablando del objeto civil, debería de moverme con las reglas civiles. Pero no, pues te van a decir que no. Porque, por ejemplo, en un caso en el cual tú debates que se tiene que ir a juicio oral solo por el ámbito civil, te van a aplicar las reglas penales. Oye, y por ejemplo, y las excepciones civiles, te dicen, no, es que penal no se pueden. Entonces, no entiendo. ¿Cómo me vas a discutir el objeto civil en un proceso penal, pero con las reglas penales? Si las reglas penales están pensadas para la acción penal, no para la acción civil. Ahí se quedó, pues. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, por copiar mal, pues. Porque esto no lo teníamos antes. Esto es una creación del proceso penal peruano, donde, entre comillas, para economizar, se ha copiado otro ordenamiento y se ha querido que el juez, a pesar de que no haya delito, también inclusive se pueda emitir una reparación. Lo cual, a mí, en lo particular, genera una gran distorsión y yo soy partidario que se saque el proceso penal. Ojo, eso no genera impunidad ni tampoco estoy buscando que la víctima se le excluya, no. Eso se puede discutir abiertamente en un tema civil y en el tema civil, por último, lo que se podría tener es, si quieres colocado así, un tema de indemnización o proceso civil derivados de delitos, lo que fuere. Y eso tendrá que verse en la vía civil, ¿no? Claro, pero eso también va mucho de la mano cuando estamos en la etapa intermedia frente a un sobreseimiento, porque el código dice, se puede sobreseer penalmente, pero si la acción civil subsiste, debe continuar el juicio, ¿no? Entonces, básicamente dices, va a continuar la solicitud de reparación civil en un juicio, pero con reglas procesales penales, como usted dice, ¿no? Pero la siguiente pregunta es esta. ¿Puede imponerse una reparación civil a una persona si es que en la realidad, si es que el juez determina o sobresee el caso porque el hecho no existió o porque el hecho no era imputable a la persona que estaba investigando? Mira, habría que ver caso por caso, ¿no? O sea, yo no me atrevería a decirte, porque murió, ¿cómo se llama? El imputado, porque recuerda tú que la responsabilidad civil se puede heredar. Mira, es que nuevamente las reglas penales son diferentes a las reglas civiles. Sí. Por esa razón es que en algún sentido la subsidiariedad del tema civil tenía una lógica. Pero aquí se ha colocado de manera independiente y se ha colocado en cierta medida. Te pongo un ejemplo. Como tú decías, si el hecho se ha generado, que es atípico, puede haber hay que ver cada caso concreto. Porque, por ejemplo, si hay una excusa absolutoria, sí es indemnizable. Porque el Código Penal lo dice y lo reconoce como tal. Entonces, hay aspectos en los cuales sí, hay otros que no. Entonces, ¿en qué forma, por ejemplo, legítima defensa, en qué medida, en qué forma tú puedes, o alguien que actúa en el ejercicio de un deber, el ejercicio legítimo de un deber, tú no vas a exigir que él indemnice a nadie si él está actuando en el legítimo ejercicio de un deber. ¿Te das cuenta? Entonces, cuidado, ahí no es un tema donde blanco-negro, porque el derecho no es así. El derecho hay que verlo caso por caso. Sí. Hay algo que usted también plantea en su tesis, que es
y creo que lo acaba de decir, que es que el tercero civil también puede presentar excepciones, pero no solo las excepciones del código, sino también las excepciones que están contempladas específicamente para la responsabilidad civil, ¿no es cierto? Es que date cuenta, Ajá. del momento que a ti te reconoce como un sujeto procesal, tú puedes accionar con todo aquello que esté a tu alcance, o sea, Ujú, porque es un medio técnico de defensa. ujú, Entonces, tú estás invitando a una fiesta a alguien ujú, que tiene derecho a bailar, que tiene derecho a coger el buffet y a tomar. ujú, Tú no puedes agarrar y decir, no, disculpa, estás invitado, pero para todo aquello que es en tu contra. Nada para que te favorezca. Entonces, ¿para qué me invitas? ujú, Porque eso sería limitar. ujú. Entonces, ¿dónde queda la igualdad de partes? Claro. El código no lo diferencia. Ujú, O sea, ¿él tiene derecho a oponer y a extinguir la acción penal? Sí. ¿Por qué? Porque sabe que extinguiéndola, por ejemplo, puede hablar de una autopuesta en peligro de la víctima, exacto. ¿no? O la víctima se suicidó, por ejemplo. Ujú. ¿Y por qué él tendría que pagar una reparación? Claro. ¿No? Porque la defensa que va a hacer el tercero civil no va a ser solo la protección civil, sino de la imputación del es que hecho en nuevamente, es que él no está invitado en abstracto. Ajá, claro. Va por un hecho que tiene un contenido penal en principio, ¿no? general. Ajá. ¿Y qué opina de, bueno, eso también hay un acuerdo plenario, ¿no? De la reparación civil en los delitos de peligro? Porque la Corte dice que en delito de peligro igual tendría que haber una reparación civil. Pero ¿usted qué opina al respecto? Porque ha sido cuestionado también. Es que, a ver, vamos por partes, ¿no? O sea, los delitos pueden ser de lesión o de peligro. Ajá. Y habría que ver, yo creo que no hay ningún problema en que haya indemnización. Ya. El tema es cómo gradúas la indemnización. Exacto. O sea, no es lo mismo en un delito de lesión, Ajá. porque date cuenta, yo también te puedo decir, en un delito de lesión no es lo mismo la tentativa, por ejemplo, una tentativa inacabada, un desistimiento, en fin, Ujú. que podrías darse también un delito de peligro. Ujú. En ambos casos, estás quebrantando el ordenamiento, Ujú. pero obviamente el tema de la indemnización debe ser diferente. Sí. Y como es diferente, tienes que saber graduar. Ujú. Y para eso también sabrá graduarlo el juez. Por eso nuevamente te digo, fíjate tú, tiene que haber una proporcionalidad y tiene que haberlo no solamente en el juez penal, tiene que haberlo para eso. Yo recuerdo hace muchos años, me parece que era el profesor Morales, me comentaba que en Chile me parece que ellos tenían tabulado el tema de las indemnizaciones, ¿no? Por decirte, ¿no? Ujú. Si pierdes el meñique izquierdo o el pulgar izquierdo, la pierna izquierda. O sea, es decir, había toda una tabulación de cómo había la indemnización. Ujú. O sea, digamos, por decir un tema de ¿cómo se llama? De aspectos de periodos o etapas en las cuales podrían caer, ¿cierto? Así, para que pues a uno no le des por X razón tanta cantidad y a otro otra, que hay una diferenciación, ¿no? Pero eso, por ejemplo, no lo vas a encontrar acá. Ujú. No, vas a encontrar pronunciamientos totalmente diferenciados, ¿no? Donde tal vez en algunos haya un aprovechamiento tanto del agresor Ujú. o tanto de la víctima. Ujú. Entonces vas a tener esas dos diferencias abismales, ¿no? Otra cosa que usted critica también son los criterios, dos criterios o los requisitos que tienen para incorporar a un sujeto como tercero civil. La jurisprudencia y la doctrina suelen decir son dos, es que el infractor penal tenga una relación de subordinación con la persona y que el hecho cometido sea en ejercicio de esas funciones. Pero usted lo critica en su tesis. Entonces, a su entender, ¿cuáles serían los requisitos para poder incorporar a un tercero civil? Nuevamente, es que hay que verlo en cada caso en concreto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos en una institución privada Ajá, y se supone que cada uno viene a hacer una labor exacto. y cada uno de los miembros utiliza las cosas de acuerdo a su real entender. Ajá. Sin embargo, o sea, nadie va a pretender establecer un tema de responsabilidad civil si, por ejemplo,
tú haces mal uso de algún tipo del teléfono, por ejemplo. Parto del teléfono, fuera del horario de trabajo. Porque, a ver, nadie te dice a ti que uses dentro de un horario de trabajo el teléfono, porque nuestra actividad prácticamente lo usa 24 horas. Ajá. Pero claro, no es inherente a tu relación, hay que ver el vínculo, ¿te das cuenta? Entonces, en esa línea, si tú, por ejemplo, coaccionabas a alguien con tu teléfono, entonces, en mi concepto, no podría ser tercero civil responsable de la empresa. Porque si alguien pensara así, que como de hecho, si algunos consideran, sin hacer un análisis, y va a un tema de responsabilidad objetiva solamente, entonces, claro, cuando tú extorsiones a la propia empresa con tu teléfono que te ha dado la empresa, entonces también la propia empresa sería agraviada y tercero civil. Lo cual sería un absurdo. Claro. ¿No? Esto lleva a entender mucho, por ejemplo, con el caso de los vehículos que dejas en factoría. Dejas un vehículo en una factoría, por ejemplo, para que lo arregle. Ajá. Y el mecánico saca el vehículo para pasear y atropella a alguien. Claro. Ya. ¿Y quién es el propietario? Eso yo lo veía más aún con el antiguo código. ¿Quién es el propietario tal? Tercero civil. Oiga, pero yo no manejaba el vehículo. Ajá. No importa. Usted es el propietario, usted es el tercero. Pero al contrario, yo soy el agraviado. Porque yo dejé el vehículo porque ahí hay un hurto de uso mínimamente. ¿Te das cuenta? Entonces, o por ejemplo, yo te lo alquilo para que tú hagas un taxi. Entonces, en buena cuenta, ahí por ejemplo, la solidaridad está dada por quien alquile el vehículo. Por ejemplo, ahí, hablando de un tema administrativo, ¿no? El otro día yo veía en un vehículo de copropiedad de dos personas que a una le llega una multa por supuestamente exceso de velocidad y le quitan puntos. Y yo pregunto al SAT, fíjate cómo es el concepto, ¿no? Le digo, oye, ¿por qué le has quitado puntaje? Es que hay que aplicarle una infracción, pero le digo, esto ha sido una fotopapeleta. Sí, pero es dueño del vehículo, pero eran dos los propietarios. ¿Cómo le vas a aplicar a uno? Ah, es que era el primero que aparecía en la relación propietario. A lo que vamos es, eso no es derecho, bro. Eso es un claro abuso. O sea, tú no puedes sancionar a alguien porque tu finalidad es recaudar. Igual, en el tema penal, tú no puedes incorporar personas con la finalidad de recaudar el pago de una reparación civil. Tiene que haber una relación. Y la relación de subordinación no solamente se da por un aspecto laboral, tiene que haber un nexo de la actividad que está desarrollando, tiene que haber sido aprobada o no aprobada. Por ejemplo, el chofer tuvo que ir a traer el camión después del horario laboral. No lo trajo, definitivamente él ya no está dentro del ámbito laboral. Pero en tanto que esté dentro de la jornada, sí. ¿Te das cuenta? Eso hay que analizarlo en cada caso concreto. Pero no es per se, porque, ojo, mi tema va al siguiente análisis. Así como aquí creo tener un análisis tal vez diferente a mis amigos civilistas en el sentido, por eso date cuenta tú lo que perturba un poco el análisis civil en el tema procesal penal. Nosotros partimos del incremento del riesgo o de la creación de un riesgo no permitido. Exacto. Así eso tiene que ir la responsabilidad civil también. Tú no lo puedes jalar de otro lado. Por eso tu reflexión es válida. Oye, pero si no había un riesgo y no se incrementó, ¿cómo así pago indemnización? Exacto. Peor aún, cuando tú te quieres defender, no puedes jalar o extrapolar criterios civiles, sino te van a jalar de estos criterios. Porque la regla te está midiendo con criterios penales. Entonces es un ceviche con huevo frito. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces está mal eso. O sea, en el Perú está más regulado eso. Correcto. Por eso, otra razón más para que salga del tema penal. O sea, claro. Ojo, con esto yo no estoy queriendo dejar indefensa a la víctima. Al contrario, quiero que le dé mayor claridad y que el fiscal se aboque a lo que le corresponde. Claro. Porque no hay, fíjate tú, caso en el cual tú puedas ver con claridad
una discusión clara del quantum de la reparación civil. No, no me cabe la menor duda. Yo le pongo un ejemplo. Ahora, en la Fiscalía de Lavado, por ejemplo, no sé, 5 constituciones senador civil. En todas ellas, la fórmula es la siguiente. No sé, el monto lavado es 5.000 soles. Ya esa suma la multiplico por 2. Y lo curioso y gracioso a la vez de esto es lo siguiente. Al momento de fundamentar, citan un montón de jurisprudencia. Buscas esa jurisprudencia y en ninguna de ellas se refieren a esa fórmula del duplo a la que aluden en la Procuraduría. Entonces, yo le doy toda la razón. No existen criterios fijos para Pero es que cuantificar se la duplica reparación porque civil. no triplicas, ¿no? O Ujú. porque no es la mitad. O sea, en fin. Claro. O sea, es un tema que no... nuevamente, eso no es derecho. Claro, porque no hay criterio. Bien, cambiando de tema, recientemente, particularmente el 2023 ha sido el año de las reformas, tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal. Pero recientemente se ha promulgado el decreto legislativo 1605 y hay una modificación, de hecho varias, pero una que ha llamado la atención por parte de la ciudadanía en general y de los abogados, que es la modificación al artículo 332, numeral 1 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque se dice que la policía puede emitir su informe, pero en este informe puede hacer una calificación jurídica de los hechos. Claro, la propia norma dice, este informe no será vinculante para la fiscalía. Pero el problema es lo que sucedería en la práctica. O sea, porque tienes algo que es muy parecido al atestado policial que se tenía con la antigua regulación. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre esta reforma o estas reformas en general que le dan atribuciones a la policía? Porque incluso se ha dicho que es una cuestión inconstitucional, ¿no? Una reforma inconstitucional. Es que nuevamente es un tema de hipocresía, ignorancia. Y voy a explicarlo por qué. Uh-huh. La norma no cambia la realidad. Exacto. Para que la gente lo entienda. La antigua norma decía que la policía no podía, Uh-huh. prácticamente le decía, está prohibido usted de decir cualquier cosa. Uh-huh. ¿Y qué sucedía en la práctica? Calificaba La policía los decía, a criterio, el suscrito muy respetuosamente deja a criterio del Ministerio Público que en nuestra consideración esto calificaría como un delito de tal o cual cosa y fulanito de tal podría ser autor de tal. ¿Qué está haciendo ahí? Uh-huh. ¿Cuántos casos de eso el fiscal ha llamado la atención? Exacto. ¿Cuántos casos el fiscal está presente en las diligencias? Uh-huh. ¿Cuántos casos el fiscal no está presente? ¿Cuántos casos el fiscal pide que lo consigne? Es decir, a ver, la norma no cambia la realidad. Sí. Si el fiscal cada vez es más ausente de la investigación, la policía, fíjate, la policía está reclamando por algo que también se engañan. Y la policía no se da cuenta que tiene un poder absoluto, que no necesita ninguna norma. Porque para empezar en números son mucho más que los fiscales. Siempre van a llegar antes que nadie a la escena del crimen. Y por tanto la policía va a poder controlar toda la escena del crimen. Y siempre han tenido la posibilidad de iniciar investigaciones. Alguien el otro día me decía, ¿y qué opinas que la policía ahora sí va a poder hacer investigaciones desde el inicio? Pero siempre lo ha podido hacer. Lo que pasa es que una mala información. Se ha creído que el código libera delincuentes, lo cual es mentira. Pues mira, el código está en vigencia desde julio del 2006 en Huaura. En Lima desde junio del 2021. ¿Y qué pasaba antes de junio del 2021? En Lima no había delincuentes. Que la gente se pregunte. ¿Hace cuánto salió esta modificación? Hace 2 semanas. Que ya no hay delincuencia en Lima. Ya felizmente se acabaron los homicidios, se acabaron los robos. Pamplinas, eso es mentira. O sea, ¿qué es lo que hay? Es como un bebé que quiere un chupete y le das el chupete. Y al final, ¿qué? Es como el niño que ve un carro y te pregunta, ¿cuánto falta para llegar? Ya llegamos, le dices. Y se pone a llorar. Y le das un juguete. Y se calla.
la vida sigue siendo la misma y la vida es así, ¿te das cuenta? En vez de sentarse y hablar y decir, ok, ¿cómo se combate la delincuencia? La delincuencia no se combate saliendo a gritar que el código está mal. No. La delincuencia se combate en primer término. Oye, ¿qué estamos haciendo para evitar o para controlar la delincuencia? Hemos hecho A, B, C, D, no ha dado resultado. ¿Hay delincuentes en los jueces? Sí. ¿Hay delincuentes en la fiscalía? Sí. ¿Hay delincuencia en la policía? Claro que lo hay. Entonces, dándole mayor poder a la policía, tú no solucionas nada. Dándole mayor poder a la fiscalía, no vas a solucionar nada. Dándole mayor poder al Poder Judicial tampoco. ¿Qué es lo que debes de hacer? Es que hay niveles de crimen. Sí. ¿Cuál es el verdadero nivel de crimen que te tiene en zozobra? El de criminalidad organizada, que festeja cada vez que se pelea la fiscalía con la policía, porque demuestra que están desorganizados, demuestra que no hay unidad, demuestra cuando la fiscalía se pelean entre ellos, demuestra que nadie lidera la fiscalía. Festeja cuando ve que desarticulas unidades de la policía. Festeja cuando ves que no hay una hegemonía en la policía. Entonces, si te das cuenta, en nuestro país la delincuencia avanza simplemente porque no hay una lucha frontal. Hace mucho tiempo yo lo he dicho y creo que si en realidad tú quieres trabajar en la búsqueda de la lucha contra la criminalidad organizada, lo que se debe hacer es trabajar en equipos especializados, pero con profesionales especializados. No solamente policías, ingenieros, psicólogos, forenses, tipo el FBI. Tú tienes que formar eso. Totalmente independiente. Una institución totalmente sólida, que no dependa del Ejecutivo ni de la Fiscalía. O sea, es un ente para combatir crimen organizado. Y ojo, lo más importante, que no pueden ser movibles. Porque ¿qué te sirve tener, por ejemplo, darle 100.000 temas de facultades a la policía? Y al final de cuentas, conozco efectivos policiales que son los primeros, los mejores, y simplemente los cambian. Y los mandan a unidades que no es de su competencia. Policías que tienen especialidades en drogas, al final de cuentas los mandan a sitios de tránsito, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la...? Eso no es casual. Entonces, por eso, no se trata del cambio. Para empezar, eso no te va a llevar a nada. Además, mirado en conjunto, ese análisis que se hace es inaplicable, además. Ahora, ¿dónde está la Defensoría del Pueblo que reclama eso? Es curioso, y aquí yo voy a decir algo, ¿no? Se hace este cambio, pero nadie dice nada. O sea, el Ejecutivo saca esta norma por una facultad delegada. Las principales instituciones, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, el propio Congreso, el Poder Judicial, salvo la Fiscalía, han dicho algo. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué en otros casos sí? A uno lo hace dudar y además genera cierto descontento porque uno dice, eso quiere decir que hay tras de cada pronunciamiento que hay un interés, cuando deberíamos, si todos estamos en la misma línea, es decir, oye, un momentito, eso no se puede. ¿Te das cuenta? Eso no se puede. ¿Por qué? Porque aquí hay un binomio que trabaja la policía y la fiscalía y lo que tú estás generando o tratas de generar es un sinsentido. Porque, a ver, ahora sí, analicemos con... Oiga, usted puede hacer lo que le dé la gana. Y usted no le haga caso. ¿Y entonces para qué me haces trabajar? Claro. ¿Cuál es el sentido? Ya, es que para que tú estés contento, ¿eh? Y tú también para que estés contento. Entonces, ya, solucioné el tema. Ahora sí, la policía puede hacer lo que le dé la gana, pero su trabajo no va a servir para nada si el fiscal no le da la gana. Señor fiscal, usted está contento también. ¿Y la lucha contra la delincuencia qué quedó? Claro. En nada. Entonces, más de lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos,
Estamos perdiendo el tiempo. No hay una línea clara. Nos están engañando. Y no hablo de una persona en concreta, sino en general. Estamos perdiendo el tiempo. Lo que yo sí diría es, hay algo en lo cual todos, llámenselo de derecha, izquierda, arriba, abajo, lo que fuere, debemos coincidir. ¿Por qué no nos juntamos y decimos, a ver, ¿en qué coincidimos? Coincidamos en algo. 5 puntos. Coincidamos en 5 puntos. Y trabajamos en esos 5 puntos. Ya lo demás lo dejamos para luego. Pero trabajemos en esos 5 puntos. Porque si te das cuenta, estamos como el cangrejo. O sea, nadie puede atacar el código de una manera seria si no establece y dice que el código entró de manera gradual en el Perú. Este código no entró, este código no tiene 18 años de vigencia. Este código tiene, en Lima va a tener recién 3 años. Sí. Ahora, lo que yo te decía, que es curioso, este código tiene como cierta maldición. Y como todas aquellas reformas procesales que se han dado penales, quien ha dado la reforma las ha padecido. Antes de este código, fíjate tú, el tema de la extradición era un tema bien rebuscado, un poco enredado. Pero si tú te das cuenta, con este código hay un capítulo respecto a la cooperación judicial internacional. Es recontraordenado. Este código se da en el gobierno de Toledo. Y gracias a este código has podido traer a Toledo. Frente al tema de crimen organizado, se da en el gobierno de Humala. Y es ahí donde empieza a extenderse todos los plazos y es ahí donde se lo aplica. En la época del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se amplía el tema de colaboración eficaz para las empresas. Sí. Y para los altos dirigentes. Para los altos dirigentes. Antes estaba prohibido. Y sobre la base de que le empiezan a instaurar a él. Es sobre eso. Entonces, ¿sabes qué? Es inmerecido dejar de reconocer el código, los logros que ha tenido. Porque el código ha demostrado una eficiencia en el tema de sanciones penales. Tú verás que hay altos funcionarios que han sido sancionados con el código y con el antiguo modelo todavía recién se están sancionando. Sí. Entonces, de hecho, vamos a ver, por ejemplo, congresistas que ya van a estar condenados ahorita, en prácticamente 2 años. Eso no sucedía antes. Claro, a algunos no les va a gustar, pero en definitiva, hay cosas que se pueden mejorar. El código no es lo máximo. Que tiene todo un proceso, sí, pero nuevamente, hay que reconocerlo. El código se ha desdibujado también. Se ha llegado a distorsionar. Y eso pasa porque, como lo decía hace un rato, la realidad, la gente lo va jalando hacia donde quiere. Es como hoy en día, ¿no? O sea, la comida fusión, ¿no? O sea, es igual. O sea, lo va jalando hacia donde tú quieres. No es un tema ya tan original. Y prácticamente estamos 20 años. O sea, merece poder hacer una reflexión, pero algo orgánico, no algo parchado, porque lo parchado no te lleva a nada. Una última pregunta, ya que ha tocado mucho la cuestión de crimen organizado. Más allá de la cuestión institucional, es decir, la confrontación entre instituciones que no avala una debida investigación o debida diligencia en la investigación, ¿cuál es el principal problema que enfrentan las investigaciones por crimen organizado? Mira, yo creo que una de las principales cosas que hay es el tema de presupuesto, ¿no? O sea, la falta de presupuesto conlleva también a la imposibilidad de contar
con personal que lo requiere contar y recursos para que puedan ser mucho más efectivos. Con el escaso recurso que puedan manejarse, han demostrado efectividad en lo que han manejado. Ujú. Pero queda claro por lo que se comenta y se ve de quienes dirigen la Fiscalía de Crimen Organizado, que su trabajo es bastante sacrificado y bastante, digamos, austero. Ujú. Yo desde ya, por ejemplo, no entiendo, espero que lo hayan cambiado. Un fiscal de crimen organizado tiene que tener un escalafón salarial totalmente diferente a otro tipo de fiscales. No puede ganar igual, tiene que tener, por ejemplo, un tipo de seguro diferente, otro tipo de remuneración, otro tipo de protección, porque estás haciendo un trabajo totalmente diferente. Es decir, estás en un nivel muy diferente de aquel que realiza una actividad de una fiscalía común, por ejemplo, aquel que ve pues hurtos simples o conducción de estado de ebriedad. ¿Por qué es importante? Porque así no desmotivas al que hace esa labor. Exacto. No es lo mismo un neurocirujano que alguien pues que realiza Ujú. una actividad menor. Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces, es ahí donde debemos cuidar y creo yo que eso se ha descuidado, ¿no? Ujú. Y eso es algo que debemos revalorar Ujú. y debemos de saber orientar. Muchas gracias por su No, presencia, sí, doctor de nada. Padilla. Bueno, este fue el nuevo capítulo de EGEPUT Podcast. Este programa llegó gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a la de nuestras otras redes. Muchas gracias.